Y tras meses de trabajo, quedó listo el reglamento que regula el consumo de productos con marihuana en el país. Así es, acompáñeme, esta es la información. Durante el primer trimestre de 2018, se comercializarán los primeros productos elaborados a base de cannabis. Así lo informó el titular de la COFEPRIS, Julio Sánchez Itepos, en su informe anual de actividades. Está previsto que en la reglamentación que puedan ser aprobados tanto medicamentos con cannabis como productos de uso industrial generalizado, y se refiere precisamente a los cosméticos, alimentos, a bebidas, incluso para insumos básicos para industrias como la automotriz o la del plástico. Usted podrá encontrar en el supermercado un pastel hecho a base de cannabis, bebidas energetizantes, dulces, refrescos o caramelos. Estos productos deberán contener menos de 1% de tetrahidrocannabinol, principal constituyente psicoactivo del cannabis, lo que garantizará no tener efectos secundarios al consumirlos, y para los medicamentos será mayor a 1%. El comisionado informó que de 2015 a la fecha son 431 solicitudes las que se han presentado ante la COFEPRIS para cultivar cannabis con el propósito de consumo y uso lúdico, mismas que tendrán que ser negadas ya que esta comisión no tiene la competencia para aprobarlas. Sobre las peticiones de uso terapéutico, indicó que son 294 personas las que han sido beneficiadas. Se relacionan con la epilepsia infantil. El 80% de todos estos permisos están dedicados a problemas relacionados con esta problemática, que es la que tiene precisamente la niña Grace. Hay otros vinculados con algunos aceites que sirven para cuidados paliativos o el control de algunas infecciones, no infecciones, sino de algunos malestares vinculados incluso con el cáncer o con problemas dermatológicos. La semana pasada concluyó la elaboración del reglamento para productos a base de marihuana, el cual está en proceso de publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que entre en vigor el próximo año. Con imágenes de Jorge Barajas y información de Iraís Morquecho, 21 Noticias.